Ahora le damos la bienvenida al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al doctor Bruce Buckmaster, al doctor Alfonso Gómez por esta invitación. Esta es una cita anual que no nos podemos perder. Es tal vez el momento en el calendario de las asambleas del sector privado colombiano pues más destacado. Ustedes tienen por delante 2 días muy interesantes y muy importantes de trabajo y sobre todo para debatir y discutir muchas de las ideas que hoy están ocupando el protagonismo, el papel central en los debates de política de nuestro país. Quiero saludar muy especialmente a Rebeca Greenspan, exministra costarricense, actualmente secretaria general iberoamericana, a mi muy buen amigo, nuestro embajador en Washington, el doctor Juan Carlos Pinzón, gran saludo, reconocer también un gran trabajo que viene haciendo el embajador para aumentar la ayuda de los Estados Unidos hacia Colombia, dentro de lo que hemos denominado Paz Colombia. Saludo muy especialmente a los exministros que están aquí presentes, el doctor Oscar Iván Zuluaga, la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Eduardo Pisano, el doctor Francisco Lloreda, el doctor Carlos Gustavo Cano. Saludo también al señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a los exdirectores del DNP, Santiago Montenegro, Hernando José Gómez, al director de Procolombia, Felipe Jaramillo, al doctor Luis Prieto Ocampo, a todos los presidentes de los gremios que están aquí presentes, a los presidentes de las empresas, a las autoridades militares, a los miembros del Congreso de la República que están llegando. Yo quisiera aprovechar estos 30 minutos para plantear la necesidad de que todos, conjuntamente, sector privado, gobierno, analistas, sector académico, tomemos la determinación de pensar decididamente en la necesidad de construir una nueva economía. No es una política gubernamental, no es un objetivo de corto plazo, es una visión que seguramente nos tomará décadas en construirla. Y quiero plantear esa visión no tanto como un sueño, como una aspiración, como algo que sería deseable tener, sino más bien como una necesidad, algo que es realmente imperioso. Y esa nueva visión, esa nueva economía, está asociada a que el país ha tenido que enfrentar un cambio que podríamos llamar un movimiento telúrico, que está asociado a la caída de los ingresos petroleros y que ningún analista nacional o internacional considera que esto puede reversarse en el corto plazo. Ya Bruce mostró lo que ha significado la caída en los precios. Fíjense ustedes, el precio promedio de este año ha estado por el orden de $42 por barril, es más o menos el precio actual. Esto naturalmente afecta la producción de petróleo y la afecta porque a estos niveles de precio, pues ya no todos los campos y los pozos petroleros son económicamente rentables. En el país tenemos alguna producción cuyos costos de extracción y de transporte son superiores a los $42, por eso la producción está afectada. Y el gran reto hacia adelante y la gran premisa sobre la cual podemos construir esta nueva economía es asegurarnos que el país seguirá produciendo 900.000 barriles de petróleo por día. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo necesario para asegurar unos ingresos de exportaciones y sobre todo para asegurar unos ingresos fiscales, tanto para el gobierno nacional, pero especialmente para los entes territoriales a través de las regalías. Las regalías han sido el elemento fundamental en la financiación de la inversión pública en lo territorial, con un nuevo sistema que reparte más equitativamente los recursos entre las regiones del país. O sea, la nueva economía no reemplaza la economía petrolera, la complementa, y por eso tenemos ese enorme reto de asegurar hacia adelante no solo mantener la producción de 900.000 barriles, sino hacer los hallazgos y descubrimientos necesarios para poder
darle sostenibilidad a ese nivel de producción. Esto va a requerir muchos esfuerzos en lo ambiental, en el licenciamiento social, con las consultas previas, requiere muchos esfuerzos también en materia tributaria y en materia regulatoria. Entonces, la nueva economía es adicional a, complementaria con asegurar esa producción. ¿Cuál fue ese choque que experimentamos? Hay dos formas de verlo, por el lado de las exportaciones y por el lado de los ingresos fiscales. Por el lado de las exportaciones, las cifras son impresionantes. Colombia exportó en el 2013, por cuenta del petróleo, 27.600 millones de dólares. Y este año, con el nivel actual de precios, con la producción que tenemos, serán 20.000 millones de dólares menos. O sea, perdimos 20.000 millones de dólares en exportaciones entre el 2013 y el 2016. Y por el lado fiscal, una cifra que ya se ha repetido tantas veces, que es un lugar común en nuestro debate económico. En el 2013 recibimos 24 billones de pesos por cuenta del sector petrolero y este año serán 0. Es decir, el gobierno nacional este año no recibe un solo peso proveniente de la renta petrolera, es decir, de los impuestos de renta que paga el sector y de los dividendos de Ecopetrol. Y para el año entrante tampoco esperamos contribución alguna del sector petrolero. Esto, en términos del PIB, es haber perdido más de 3 puntos porcentuales en ingresos del gobierno nacional. Hacia adelante, en la medida en que los precios se recuperen y volvamos hacia niveles cercanos a los 60 dólares por barril y la producción se pueda estabilizar alrededor de los 900.000 barriles, volveremos a tener alguna contribución positiva desde el punto de vista fiscal del sector petrolero, pero será una contribución marginal en comparación con lo que hemos tenido históricamente. Una contribución relativamente pequeña en comparación con lo que tuvimos, por ejemplo, a finales de la década pasada. Perdón, vamos para atrás. Si uno mira la pérdida de exportaciones, no solo fue el efecto petróleo, también tuvimos una disminución por el cierre de mercados como el venezolano y la disminución de las exportaciones a Ecuador. Y algo muy importante, esta pérdida de ingresos que hemos tenido que enfrentar no tiene paralelo alguno en nuestra historia económica reciente. El país ha pasado por etapas en las que se caen los ingresos fiscales, relativamente pocas, no es algo común, pero nunca una disminución de ingresos fiscales de 3 puntos del PIB como la que hemos tenido que enfrentar desde el 2013. Entonces, el choque desde el punto de vista de caída de las exportaciones y caída de los ingresos fiscales es realmente único en nuestra historia reciente, desde 1980 que tenemos buenas cifras en materia fiscal. La primera variable que sintió ese choque fue el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ese déficit llegó a ser 7% del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año 2015, es decir, en el momento del impacto de la caída de los precios del petróleo. Y a partir de ese momento comenzó un proceso de ajuste en nuestra economía, donde la tasa de cambio ha jugado un papel muy importante. No tanto para estimular las exportaciones que han estado afectadas por la situación del mercado internacional, pero sí para iniciar un proceso muy profundo de sustitución de importaciones que ha tenido muchísimo impacto sobre la industria colombiana. Por eso ese déficit de la cuenta corriente ya está en una clara senda de corrección. Este año se espera que esté entre 5.3 y 5.5% del PIB y para el año entrante ya por debajo del 5% del PIB, lo cual nos da ya más tranquilidad en que no es un déficit excesivo, exagerado, que pone, digamos, unas señales de alarma sobre la economía colombiana, sino que Colombia está efectivamente corrigiendo este desequilibrio. La nueva economía lo que hace es precisamente ayudar a cerrar este déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, ¿qué es? Perdón que se está saltando esto. ¿Qué es la nueva economía?
¿Qué es lo que se busca con la nueva economía? Una economía más diversificada, una economía que al mismo tiempo nos permita aumentar el valor agregado, producir en Colombia de manera que genere más ingresos en nuestro país y que nos insertemos mejor en las cadenas de valor agregado a nivel internacional. Y una economía que genere más empleo y especialmente empleo formal. Esa es la nueva economía. Eso es lo que buscamos con esa nueva economía. ¿Cómo se logra esa nueva economía? ¿Cuál es la estrategia? Yo quisiera plantear una forma simplificada de ver cuáles son los insumos necesarios para lograr ese resultado. Y es la estrategia del 3x3. 3x3. Primero, necesitamos unos cimientos sólidos que los da la estabilidad macroeconómica. Estabilidad en lo fiscal, en lo monetario, es decir, en los precios, y en lo financiero. La situación de nuestro mercado financiero. Un cimiento indispensable para construir esa nueva economía en los que, digamos, Colombia tiene unas bases sólidas. Segundo eje, los tres pilares. Los tres pilares que el presidente Juan Manuel Santos ha puesto como el foco, como el derrotero de la gestión de este gobierno. La paz, la equidad y la educación. Esos tres pilares son fundamentales para construir esa nueva economía. Y en tercer lugar, tres habilitadores, es decir, tres mecanismos, políticas, instrumentos, herramientas que van a permitir que esa nueva economía florezca, que son un estatuto tributario competitivo que permita el desarrollo de esos nuevos sectores, que los empodere, que lo haga posible. Segundo, unas políticas de desarrollo productivo que complementen desde lo público las iniciativas del sector privado. Esa estrategia de políticas de desarrollo productivo es algo que en el país se ha venido hablando y se ha venido discutiendo hace mucho tiempo. No estamos empezando de cero. Yo diría que los primeros trabajos en políticas de desarrollo productivo, las PDPs, vienen de la época en que Monitor vino a asesorar al gobierno, en la época del presidente Gaviria, y empezamos a hablar en esa época en términos de política industrial. Ahora también se habla de políticas de transformación productiva o políticas de desarrollo productivo. Ustedes van a oír acá al profesor Dani Rodri, que ha sido, digamos, el gran promotor y quien ha contribuido desde el ángulo académico a las políticas de desarrollo productivo. La estrategia de política de desarrollo productivo se las comentará a ustedes mañana la ministra de Comercio, Industria y Turismo, y seguramente el doctor Simón Gaviria también profundizará. Y el tercer habilitador son las inversiones en infraestructura, las APPs. Entonces, como ustedes ven, tenemos ese mapa, 3x3. Yo no me puedo referir, por limitaciones de tiempo, a estas 9 áreas, pero quiero mencionar algunas. Las de la estabilidad macroeconómica, por ejemplo, empecemos con lo fiscal. Fíjense lo siguiente. La línea azul es el déficit del gobierno nacional. La línea negra es el déficit estructural que establecimos en la regla fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido en Colombia? Un proceso donde, por virtud del mandato constitucional, estamos obligados a reducir ese déficit estructural, que es el déficit que existiría en condiciones de pleno empleo y con los precios de petróleo en su nivel de largo plazo. Pero podemos tener desviaciones frente a ese déficit estructural. ¿Quién determina esas desviaciones? Un comité independiente, externo al gobierno, que es el que ha dicho que este año, dadas las condiciones de los precios del petróleo, dadas las condiciones del crecimiento económico frente al potencial, el déficit debe ser 3.9% del Producto Interno Bruto. El año pasado, ese déficit fue de 3% del Producto Interno Bruto. Hemos venido cumpliendo cabalmente al milímetro con la regla fiscal. La regla fiscal nos exige para el año entrante reducir el déficit de 3.9% del PIB a 3.3% del PIB.
Y por eso hemos presentado a consideración del Congreso un presupuesto compatible con ese objetivo, que nos permita lograr esa reducción del déficit del próximo año. Esto ha sido fundamental para la calificación de Colombia. Por eso Colombia tiene hoy la calificación BBB, la más alta de toda su historia, que logramos en el 2013. Ahora bien, ese déficit y haber mantenido controlado el déficit ha permitido también un sano manejo de la política de endeudamiento del gobierno. Esta es la relación deuda pública a PIB para el gobierno nacional. Y como ustedes ven, esa relación fue cayendo del 39,5% en la primera administración del expresidente Uribe a 35% en la segunda, a 33%. El año pasado tuvimos el efecto de la devaluación. Una tercera parte de nuestra deuda pública está en dólares. Naturalmente, si se valora esa deuda a 1.800 pesos, es muy distinto a valorarla a 3.000 pesos por dólar. El efecto de la devaluación explica 4 puntos porcentuales del aumento de la deuda a PIB en el 2015. Sigue siendo una deuda, especialmente en comparación con lo que mostró Bruce hace un momento, una deuda sostenible. Colombia dentro de unos parámetros razonables de endeudamiento. Y precisamente la regla fiscal lo que se asegura es que esta relación deuda-PIB se mantiene controlada. Es lo más importante para asegurar esa calificación. El presupuesto que hemos presentado a consideración del Congreso, lo más importante, sigue la dosis de austeridad inteligente. ¿Qué quiere decir austeridad inteligente? Estamos recortando en todas aquellas áreas del Estado colombiano donde no comprometemos la prestación de servicios que le llegan a los colombianos más vulnerables. Entonces, así como ya recortamos en el presupuesto del 2015 comparado con el 2014, un 10% los gastos generales, ahora seguimos sobre esa base ya reducida un recorte adicional de 5%. Esto es papelería, viáticos, celulares, vehículos, 5% obligatorio para todas las entidades. Segundo elemento de esta dosis de austeridad inteligente para el año entrante, se congela la nómina en el nivel de febrero de este año y el aumento salarial estrictamente igual a la inflación. No se podrán llenar vacantes. Y en el caso de los supernumerarios o los contratos de prestación de servicios, también se recortan en un 5%. Eso significa que el presupuesto como un todo aumenta en 4,1%, por debajo de la inflación. Un esfuerzo enorme en materia de austeridad para cumplir con nuestra regla fiscal, para poder lograr la reducción del déficit del próximo año. ¿Cómo hemos hecho el ajuste? Si uno mira cómo quedaría el 2017 en comparación con el 2013, hemos perdido 3,3% del PIB en ingresos por la caída petrolera y también por la devaluación, consecuencia natural de la disminución de ingresos petroleros. La devaluación ha encarecido la deuda. Hemos tenido que pagar más en intereses, especialmente por la deuda externa. Eso ha sido 0,9% del PIB. Si ustedes lo ponen como en proporción a nuestra economía, los menores recursos que tiene el gobierno son más de 4 puntos del PIB. ¿Cómo lo hemos acomodado? Principalmente recortando gastos, casi la mitad. Otra parte, con mejor gestión de la DIAN, aumento de los ingresos fiscales diferentes al petróleo. Y por supuesto, la regla fiscal ha permitido un poco más de déficit, un punto del PIB más de déficit, que con el tiempo se tiene que ir disminuyendo de acuerdo a la trayectoria que establece la propia ley. Hablemos del segundo pilar, el monetario, la estabilidad de precios. ¿Qué está pasando en esa materia? Los precios van a comenzar a descender. No lo dice el gobierno, el propio equipo técnico del Banco de la República, su pronóstico de inflación, la línea roja a la izquierda. Y las perspectivas y expectativas de inflación también alineadas con el regreso al 4% a finales del próximo año. Es decir, después de una época difícil por el efecto de la devaluación, por el efecto del Niño
y por el paro camionero que impidió que la mayor oferta de alimentos en junio y julio se reflejara en una disminución de precios, tuvimos más inflación. La respuesta ha sido el aumento de tasas de interés. Nosotros consideramos que con la respuesta que se ha dado hasta ahora, se logra encauzar la inflación en la dirección correcta, para lograr una inflación nuevamente en el 4% a finales del próximo año. Estabilidad financiera. Hemos dicho hasta el cansancio, los indicadores del sistema financiero colombiano son muy sólidos. El nivel de capital, las provisiones sobre la cartera vencida, el porcentaje de cartera vencida. En las últimas 2 semanas salieron 2 reportes de 2 calificadoras diferentes, en sentidos opuestos. El primero, el de Moody's, que mantuvo la calificación BBB para el sector financiero colombiano, pero lo puso en perspectiva negativa. ¿Qué análisis hace Moody's? Moody's dice, mire, el sector financiero colombiano tiene una alta exposición al petróleo y al agro. El petróleo es afectado por la caída de precios, el agro por el niño. Segundo, dice que como los bancos colombianos consideran parte de su patrimonio el crédito mercantil, si se descuenta ese crédito mercantil, el nivel de capital disminuye. Y tercero, dice que los bancos colombianos tienen un componente de deuda subordinada que se considera patrimonio técnico y que no son las normas de Basilea III. Ese es el análisis que hace Moody's. ¿Qué respondemos nosotros? Primero, la exposición del sistema financiero al sector petrolero y al agro es muy baja, y esos fenómenos ya fueron asimilados. Segundo, nosotros en muchas cosas somos más exigentes que Basilea III frente a los bancos. Por ejemplo, tenemos un sistema anticíclico de provisiones que fue establecido en Colombia hace ya 10 años. Segundo, tenemos una ponderación de activos más conservadora. Y tercero, tenemos un patrimonio técnico donde solo permitimos que se contabilicen como reservas activos que realmente sean de mucha duración, muy permanentes. O sea, nosotros en Basilea III en algunas cosas estamos más adelante. Esa fue nuestra respuesta a Moody's. Pero seguimos trabajando en la regulación para acercarnos cada vez más a esas normas internacionales. Pero así como Moody's dijo eso, una semana después Standard & Poor's dijo frente al sistema financiero colombiano que reiteraba la calificación BBB, pero que en este caso subía su perspectiva de negativa a estable. Y no entro en los detalles, simplemente les digo lo siguiente. Habla el sector financiero colombiano, digamos, tiene fuentes de financiamiento de largo plazo, pero sobre todo dice, el moderado apetito al riesgo y la ausencia de distorsiones en el sector bancario colombiano respaldan la evaluación de riesgo de la industria y por eso la suben de perspectiva negativa a perspectiva positiva. Esto para decirles lo más reciente que ha pasado en el sistema financiero. Hablemos de los 3 pilares. Mañana va a venir el doctor Humberto de la Calle y seguramente el propio presidente en el panel de clausura hablará sobre los temas de la paz. Yo simplemente menciono lo siguiente, la paz es buena para la economía, mírese por donde se mire. No hay la menor duda. Ustedes saben perfectamente eso, quienes están desarrollando proyectos agroindustriales en zonas donde el conflicto ha estado presente, en zonas donde hay una ausencia del Estado. La paz va a habilitar muchas regiones del país para incorporarlas al desarrollo productivo. O pensemos en el turismo, por ejemplo, lo que significa la paz desde el punto de vista de aumentar el potencial turístico de nuestro país y poder aprovecharlo mejor. Pero quiero referirme a un segundo pilar de las estrategias de este gobierno, el de la equidad, y decir que este es fundamental para la nueva economía, porque la nueva economía se basa, pero a su vez retroalimenta la expansión de la clase media, es decir, la reducción de la pobreza. Esa nueva economía está muy asociada a tener un mercado interno en Colombia más grande, más dinámico, con más capacidad adquisitiva, y eso se logra con las estrategias de equidad. Fíjense lo que ha pasado con la reducción de la pobreza. Si a mí me preguntan cuál es el principal logro que hemos tenido en el país desde el 2010 para acá, es la reducción de la pobreza. 4.600.000 colombianos dejaron de estar en condición de pobreza, es decir, con un nivel de ingreso inferior al mínimo necesario
para la alimentación, para el vestuario, para la vivienda, y pasaron a la clase media. 4.600.000 colombianos, eso es el 10% de la población. Eso estuvo muy asociado a las políticas estatales mejor focalizadas, de apoyo a los grupos más vulnerables, pero también indiscutiblemente a la generación de empleo. La herramienta más efectiva para luchar contra la pobreza es el empleo. Y la tasa de desempleo, pues como ustedes ven, ha tenido un descenso muy importante del 2010 para acá. Pero tal vez la forma más efectiva de transmitir el crecimiento de la economía, el aumento de oportunidades económicas en reducción de la pobreza, en mejoramiento de ingresos de la población, es cambiar el empleo informal por el empleo formal. Y fíjense lo importante que fue para ese propósito la reforma tributaria de 2012, que redujo a la mitad las contribuciones para fiscales, es decir, los impuestos a la nómina. Fíjense lo que ocurrió. El empleo informal, es decir, el empleo no asalariado, se ha mantenido relativamente estancado en el país. Lo que ha venido creciendo, los empleos nuevos que se han generado son formales, son empleos asalariados, empleos que tienen contrato, empleos que pagan seguridad social. Es la parte oscura de la gráfica de la izquierda. O pongámoslo en términos más simples, la composición del empleo entre formal e informal hace 6 años era más o menos 60% informal, 40% formal. Hoy es 50-50. Esto se debe a buenas decisiones, decisiones que crean los incentivos correctos. Hay muchos empresarios en Colombia, en muchos sectores, que contrataban informalmente a sus trabajadores porque los impuestos a la nómina eran muy altos. En la medida en que se bajaron esos impuestos, que es la línea punteada a partir del año 2013, la contratación en Colombia aumentó en términos formales en el mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Contratos laborales donde el empleador hace aportes a la seguridad social. Esa es una medición, digamos, internacional de formalidad. Entonces, equidad como algo fundamental. Educación es otro elemento. Podríamos hablar mucho sobre educación, simplemente para decir, aquí lo que estamos trabajando es desde la primera infancia, los programas que lidera la primera dama de la nación de Cero a Siempre, hasta la educación universitaria, con iniciativas como Serpi lo paga y con los aportes que hace hoy el Gobierno Nacional a las universidades públicas a través del CREE. Toda la gama, todo el rango, incluyendo algo muy importante que es la gratuidad en la educación básica y la educación media. Pero hablemos de los 3 habilitadores que son necesarios para construir esa nueva economía. Damos una estabilidad macroeconómica, un cimiento, estos 3 pilares, paz, equidad y educación, pero para dar ese paso ya a desarrollar esta nueva economía, hay que habilitar esos negocios, hay que habilitar ese emprenderismo, esa innovación. Y el estatuto tributario actual no ayuda a ese propósito. Y no ayuda por muchas razones, por la complejidad, por la excesiva carga tributaria en pocas empresas formales que cumplen al pie de la letra sus obligaciones en materia tributaria. Es decir, la falta de equidad. Muy pocos que pagan mucho y muchos que no pagan. Y el estatuto tributario al mismo tiempo tiene que estar alineado con nuestros competidores. No podemos darnos el lujo para construir esta economía que por razones tributarias se dejen de hacer negocios en Colombia y se vayan a otros países. Entonces tenemos que adecuar el estatuto tributario a esta nueva economía. Y ese es el gran reto de ahora, de este momento. Esa reforma tributaria estructural tiene algunos puntos de partida que nos sugirió la comisión de expertos y que nosotros consideramos que deben ser unas premisas de ese proyecto de ley. En primer lugar, unificar todos los impuestos sobre la renta en un único impuesto sobre las utilidades empresariales, que siga de cerca la contabilidad, las nuevas normas de las NIIF. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esa materia? Consolidando en ese único impuesto a las utilidades empresariales lo que hoy se conoce como el CREE y el impuesto de renta. Y tener como punto de partida la utilidad contable, las nuevas normas contables. ¿Qué beneficios tiene esto? En primer lugar,
simplifica la contabilidad de las empresas, no se requieren dos contabilidades. En segundo lugar, va a ser más predecible el cálculo de los impuestos tanto para las empresas como el recaudo para el gobierno. Esto no quiere decir, y sobre esto ha habido discusión con los sectores empresariales, que se vaya a tomar la utilidad contable de las NIBIF como la base del nuevo impuesto a las utilidades empresariales. Hay que hacer ajustes, porque como todos ustedes saben, como empresarios, las NIBIF nos indican de una forma mucho más precisa y acertada cuánto valen las empresas. Pero esa valoración muchas veces no refleja ingresos realizados, sino proyecciones a futuro. Entonces hay que hacer unos ajustes. Esos ajustes son parte en este momento de un proceso de concertación, de diálogo con los sectores empresariales. Aquí está el doctor Oscar Darío Morales. Oscar Darío fue miembro de la comisión de expertos. Oscar Darío fue presidente de Deloitte del 95 al 2007 y está trabajando con nosotros precisamente para afinar esos ajustes que hay que hacer entre las NIIF y el nuevo impuesto a las utilidades empresariales, para no incorporar, por ejemplo, en el cálculo de la base gravable, ingresos que no se hayan realizado por parte de las empresas, pero que sí estén en la contabilidad. Son bastantes los ajustes que hay que hacer, pero al final llegaremos a un estatuto tributario muy simple, pero sobre todo a unas declaraciones, liquidaciones de los impuestos que para ustedes van a ser también, van a ahorrar recursos, especialmente en términos de la contabilidad. Estamos totalmente de acuerdo con la eliminación del impuesto a la riqueza, impuesto que, por cierto, ya para el próximo año su tarifa es de 0.4%, pero completamente de acuerdo. Este es un impuesto que se ha venido desmontando y que creemos que siempre hemos defendido la tesis de el impuesto a las utilidades es una forma más efectiva, más equitativa de gravar, no el impuesto a la riqueza. La reforma con un fuerte énfasis en el control a la evasión, especialmente en una sigla que ustedes van a oír permanentemente de aquí en adelante, las ESAL, las entidades sin ánimo de lucro, donde sabemos que se están escondiendo muchas utilidades que deberían ser grabadas. Por supuesto, esto no significa que vayamos a gravar a las fundaciones, a las ONGs, que están haciendo una función eminentemente social y que hacen bien su trabajo, y que contribuyen y complementan a la política social del gobierno, a ese pilar de equidad, pero sí llegándole a quienes abusan de la figura de la CESAL para evadir impuestos. También el uso de las normas internacionales que hoy, digamos, están siendo parte de un estándar de la OCDE para controlar la erosión de las bases gravables y sobre todo el que las utilidades se vayan a paraísos fiscales. En eso estamos, digamos, en este estatuto tributario, reforzando esos controles. Y aprovecho para hacer un paréntesis acá sobre el tema de Panamá, que como ustedes saben ha sido nuestra obsesión. Panamá accedió a hacerse parte de la Convención Internacional de la OCDE para el intercambio de información. Es decir, vamos a lograr el objetivo del intercambio de información tributaria con Panamá a través de una convención internacional de la cual Colombia ya es parte, que ya fue declarada constitucional esa adhesión por parte de nuestra Corte, y Panamá anunció hace unas 3 semanas que va a ingresar a esa convención. La presión de Colombia, la presión del G20 ha sido fundamental. Entonces, por la vía multilateral vamos a lograr el objetivo que ya anunció Panamá de suministrar información tributaria. Y naturalmente debemos, en esta búsqueda de la equidad, más progresividad en el impuesto de renta a personas naturales. Es algo fundamental de una estrategia donde tenemos que rebalancear las cargas y sobre todo tenemos que buscar equidad y al mismo tiempo competitividad. Infraestructura, otro gran habilitador. Este es el mapa de los proyectos que se están haciendo en el país, de las 4G y de los proyectos de obra pública. Como ustedes ven, hay obras a lo ancho y largo de nuestro territorio. Y lo que yo quiero destacar acá es, estos proyectos van a requerir inversiones por 16.000 millones de dólares, es decir, 48 billones de pesos.
Y para hacer realidad estos proyectos se necesita financiamiento de 12.000 millones de dólares, es decir, 36 billones de pesos. Les quiero decir, ese financiamiento pasa necesariamente por un nuevo vehículo que creamos, que es irreemplazable, es indispensable para hacer posible esto, que es la Financiera de Desarrollo Nacional. La Financiera de Desarrollo Nacional a cada proyecto de estos le podrá prestar más o menos una tercera parte de sus necesidades de financiamiento. Y ese vehículo no tendría el músculo, no tendría la capacidad de sacar adelante esta estrategia si no contáramos con los recursos de la venta de ISAGEN. Son indispensables para poder financiar este programa de inversiones, que nos va a mejorar no solo la productividad a largo plazo, va a habilitar esa nueva economía, sino que en el corto plazo también nos ayuda a jugar un papel contracíclico para estimular la economía colombiana. Entonces, ¿cómo va la nueva economía? Esto ya empezó. Es más, estas ideas han estado en el ambiente hace mucho tiempo. Tal vez aquí lo novedoso es que a partir del libro que me regaló Bruce hace un año y a partir de muchos insumos, esto se viene trabajando en el país hace mucho tiempo. Creo que tenemos ahora un marco más cohesionado, más coherente, para todos trabajar y para todos, digamos, pedalear en la misma dirección, la dirección de esa nueva economía. Esa nueva economía ya está dando resultados. Fíjense ustedes la producción industrial de enero a mayo. Miren el número de sectores con aumentos en la producción de 2 dígitos en comparación con enero a mayo del 2015. Sectores muy importantes, con alto impacto sobre el empleo. El sector de bebidas, de calzado, de madera y sus productos, la industria de la refinería, obviamente por el efecto de Reficar, la industria del vidrio, de artículos de viaje, el sector de alimentos. Estos sectores están teniendo un fenómeno de crecimiento basado ante todo en la sustitución de importaciones. Les voy a mostrar 3 grafiquitas que usan esa técnica de los 2 ejes, donde tenemos en el eje horizontal las importaciones y en el eje vertical la producción. Las que están en el cuadrante superior a la izquierda son actividades o sectores donde aumentó la producción, el eje vertical, pero donde cayeron las importaciones. Son sectores donde, digamos, la fuerza motriz la ha dado ante todo la sustitución de importaciones que estamos viendo en la economía nacional, muy apoyada en la tasa de cambio. Fíjense ustedes, sectores como el plástico, el calzado, la madera, vidrio, muebles, vehículos, textiles, hierro, sectores donde se reducen las importaciones y aumenta la producción, sustitución de importaciones. Pero además, ahora miremos en cuáles hay aumento en la producción porque están aumentando las exportaciones. Son todavía pocos y con el tiempo tiene que haber más en este cuadrante de aumento de producción con aumento en exportaciones. Por ahora estamos en la etapa de aumento de producción con reducción en importaciones. Tenemos que pasar a aumento de exportaciones. Pero lo que es notorio es que casi todos están en ese cuadrante donde aumenta la producción y aumenta el empleo. O sea, son sectores donde estamos viendo más actividad, pero sobre todo donde ustedes, los industriales de Colombia, están contratando más mano de obra. Y esto es fundamental. Esto es precisamente uno de esos objetivos, diversificación económica con más empleo y especialmente empleo formal. Entonces, uno quisiera ese mundo ideal de más producción, menos importaciones y más exportaciones. Ese es como el objetivo. Todavía tenemos pocos sectores en la intersección de esos 3 objetivos. Y esto lo tenemos que ir midiendo permanentemente para asegurarnos que el día de mañana tengamos la mayoría de sectores industriales con esa característica, sustitución de importaciones en el mercado doméstico, más exportaciones y aumento en la producción, con naturalmente más empleo. Pero no solo la industria, hablemos del turismo, estos son los niveles de ocupación hotelera. ¿Qué ha pasado con la ocupación hotelera? Naturalmente la tasa de cambio ha ayudado. Y esto con las perspectivas de paz va a aumentar todavía más. ¿Por qué? Porque el gran obstáculo al turismo en nuestro país ha sido el conflicto.
por muchas razones. Yo creo que aquí es redundante mencionarlas. Advertencias que hacen muchas cancillerías a sus conciudadanos, que hacen que a Colombia le lleguen menos turistas, como quieran que lo miremos, porcentaje del PIB, porcentaje de la población, porcentaje del turismo en América Latina. Tenemos que ponernos por lo menos a la par con países como Costa Rica, Perú, República Dominicana. Eso significaría mucho más visitantes al año. Pero ya estamos sintiendo los efectos por ahora de la devaluación, un aumento en la ocupación hotelera. Pero no es solo esto. En las políticas de desarrollo productivo, ustedes van a ver que hay que complementar la oferta institucional del Estado colombiano, infraestructura, promoción en el exterior, financiamiento, para habilitar una serie de proyectos que permiten apalancar los sectores. Les voy a poner el ejemplo. Barranquilla. Barranquilla es una ciudad con poco turismo. Y una de las razones es, no hay un centro de convenciones para hacer eventos como este. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno? Ayudar a que se construya ese centro de convenciones. Esto se está haciendo. Esta foto es tomada la semana pasada. ¿Cómo está la construcción de 85.000 metros? Va a ser el espacio más grande para congresos en nuestro país, en Puerta de Oro. ¿Qué significa? Más turismo. Esto va a habilitar la construcción de hoteles, de edificios de oficinas, entre otras cosas, en un sitio espectacular de Barranquilla, de cara al río Magdalena. Otro ejemplo, entonces se pasa más rápido. Otro ejemplo, los hospitales en Bucaramanga. Hace poco estuvimos en la inauguración del Hospital Internacional de Colombia. 1000 camas, 1000 camas. ¿Cuál es la idea de este hospital? Tenemos un gran talento en los profesionales de la salud, en las enfermeras, en nuestros médicos, tenemos un gran talento. Siempre hemos dicho en Colombia, es un sector con un enorme potencial exportador. Aquí el doctor Felipe Jaramillo tiene una tarea muy importante por delante, y es que esas 1000 habitaciones, una parte atiendan a los pacientes del exterior. Entonces tenemos que salir a promocionar los servicios médicos en el exterior de una forma, digamos, muy agresiva. Pero no solo este hospital. Fíjense ustedes, el de la Fundación Oftalmológica de Santander, Foscal, donde se están construyendo también más habitaciones, pero también tecnología de punta en la atención y tratamiento de muchas, digamos, en este momento el centro para atención oncológica más sofisticado de Colombia. Entonces, ese es el tipo de iniciativas. ¿Qué hace el sector público detrás de esto? Esto es iniciativa privada, entre otras cosas, con financiamiento internacional. Eso es muy importante, tanto en las APPs como en estos proyectos. Por eso la calificación triple es crucial, porque en estos proyectos están llegando entidades financieras internacionales. Pero ¿qué hace el gobierno? Ayuda con la promoción en el exterior, ayuda también con parte del financiamiento y sobre todo se asegura que tengamos en ese clúster toda la capacidad de preparación de las personas que van a trabajar en el turismo, en servicios médicos, habilitando, digamos, y adecuando la oferta de técnicos y tecnólogos del SENA. Esas son las políticas de desarrollo productivo. Esos son ejemplos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en Buenaventura. Bruce nos acompañó poniendo en funcionamiento los escáneres en el puerto. ¿Y por qué menciono esto? Usted mencionaba, Bruce, con mucha razón, la necesidad de reforzar la lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos. Y desde hace muchísimos años, creo que estas iniciativas llevaban 12 años ahí en Salmuera discutiéndose, de poner los escáneres en nuestros puertos y en nuestros puntos de ingreso al país, tanto aeropuertos, vías terrestres. Estas fotos muestran, por ejemplo, la de la derecha, la tomé con mi celular, muestran que con estos escáneres vamos a poder hacer dos cosas. Lo que antes se demoraba 24 horas, que era abrir un contenedor, inspeccionarlo, muchas veces si el contenedor no tenía problemas, se dañaba la carga, en fin, ustedes saben los problemas de la apertura de los contenedores mejor que nadie. Hoy ese procedimiento, que antes era selectivo, de los 700 contenedores que llegan diariamente a Buenaventura, la DIAN
tenía capacidad de abrir unos 6 o 7 al día. Claro, cada uno se demora 24 horas en inspección. Ahora, en 1 hora se podrá hacer esa inspección. Y lo más importante, esos escáneres permiten detectar artículos hasta el tamaño de una aguja. Entonces vamos a poder hacer algo que antes no hacíamos, y es ver toda la carga que entra, detectar dónde hay inconsistencias entre los BOLs o los manifiestos de aduana y lo que realmente va en la carga. Esto nos va a ayudar a ese control contra el contrabando, como también nos está ayudando de una manera formidable la ley anticontrabando, que aumentó las penas y que nos ha permitido utilizar las herramientas que teníamos para controlar el lavado de activos en la UIAF en la lucha contra el contrabando. Entonces, la nueva economía ya comenzó. Esto, digamos, ya está en marcha. Ustedes han sido los protagonistas. Tenemos es que seguir apoyándola, impulsándola y logrando que todas estas estrategias converjan en ese sentido. ¿Por qué? Porque el país necesita de esa nueva economía. Una economía más diversificada, diversificada en términos sectoriales, diversificada en términos regionales, diversificada también desde el punto de vista del tamaño de las empresas. Esta nueva economía, uno de los aspectos más atractivos que tiene, por lo menos el que a mí me parece el que más me gusta, es una nueva economía donde caben las pequeñas, las medianas, las grandes empresas. Entonces, diversificada sectorialmente, diversificada regionalmente y diversificada en términos de tamaño. Esa es la nueva economía. Segundo, una economía donde nos movemos hacia sectores de mayor valor agregado. Y tercero, donde generamos empleo, e insisto, empleo formal. Entonces, tenemos las estrategias, tenemos esa visión, se articula lo que está haciendo el Estado colombiano desde la estabilidad macroeconómica, los 3 pilares: paz, equidad, educación, y unos habilitadores transversales: infraestructura, las APPs, el estatuto tributario, como algo que el país necesita como herramienta para poder, digamos, lograr ese potencial. Estatuto tributario en el que estamos absolutamente comprometidos. Estamos haciendo ya el texto definitivo, la redacción definitiva de todos estos artículos que irán en el proyecto de ley. Estamos trabajando con los congresistas para ambientar el proyecto de ley, para que sea una realidad el 31 de diciembre de este año y que entre en vigencia el 1 de enero del próximo año. De manera que ese es nuestro reto, en eso estamos trabajando para lograr que esa visión sea una realidad. Muchas gracias.